Bueno, aquí estamos en vivo una vez más. Estamos en vivo, ahí estamos sin encontrar los botones. Seguimos aquí en Gente de Bien, esto que venimos haciendo hace un buen tiempo ya. Deberíamos estar chequeando también cuántas emisiones van. Por suerte, como decimos siempre, tenemos la gente que nos da su tiempo, nos acompaña con su presencia de manera virtual. Mucha gente que nos cuenta desde su posición y desde su lugar lo que estamos viviendo. El nombre del programa, como siempre decimos, tiene que ver un poco con lo que nos decía el presidente Milei, que la gente de bien no debería preocuparse por nada. Como estamos bastante preocupados, bastante golpeados, es que estamos indagando qué sería la gente de bien. Aquí estamos con alguien muy importante, alguien que nos tiene la deferencia de atendernos directamente. Voy a ir con ella porque para nosotros es muy importante, como siempre digo, tener la presencia de gente con con un know-how de las cosas, y como veníamos con este espíritu malvinero y todo lo que tiene que ver con este bicontinentalismo de nuestro país. Tenemos a nuestra invitada directamente desde Estados Unidos, Nueva York, Marisa de las Nieves. Bueno, creo que uno de los nombres más acertados. Ella es argentina, es la primera mujer nacida en la Antártida. Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros de esta manera virtual aquí en Gente de Bien. Hola Ricardo, bueno, no, muchas gracias a vos por invitarme, la verdad es un placer compartir este tiempo con ustedes y con todo Santiago, que lo conozco, tengo amigas y familiares que han vivido ahí en la banda, en Santiago Mirá vos. del Estero Capital también, así que familia. Mira vos, no sabía que tenías familiares. Y bueno, tu historia es muy rica, pero para que hoy estemos hablando con vos, vos has nacido y en un lugar que no hubiese pasado si no hubiese habido, vamos a decir, una política de Estado, una idea de país desde mucho antes. Por eso queríamos que nos cuentes un poquito cómo se propicia, digamos, todo este grupo de argentinos que han ido a hacer patria en uno de los lugares más inhóspitos, pero no por eso menos bellos y muy, muy importante en lo que tiene que ver con la geopolítica mundial, ¿no? ¿Cómo se ha dado que ustedes, que en tu caso hayas podido nacer ahí, pero que también que tu familia se haya afincado ahí? Bueno, vamos a tener que hacer como un recuento, ¿no es cierto?, histórico. El continente antártico es, por supuesto, el último continente en haber sido descubierto por el ser humano. Y todo comienza ya en el siglo XIX, pero comencemos con 1904, que es lo que celebramos hace un par de meses atrás, ¿no es cierto?, los 120 años de permanencia ininterrumpida de Argentina en el continente antártico. Y todos estos nombrecitos tienen un porqué también. Pero bueno, 1904 tenemos nuestra primer base permanente con nuestra bandera, personal argentino destinado allí, quedándose anualmente y siendo reemplazado por otra dotación, ¿no es cierto?, para hasta ahora, para continuar con esa tradición o con ese ejercicio de soberanía. Hasta 1940, 1950, más o menos, 1940, Argentina es el único país que tiene ciudadanos de manera permanente, cambiando, ¿no es cierto?, cambiando los sujetos, los hombres, pero siendo Argentina. Luego comienzan a Gran Bretaña, Estados Unidos y otras naciones comienzan a explorar este nuevo, no a explorar, perdón, a ocupar este nuevo continente con ya sabiendo todas las riquezas que
que ahora sabemos aún más que tiene el continente. Empezando por el agua, en aquel entonces era por la pesca de focas y ballenas, luego se sabía que podían haber muchos minerales debajo del hielo, ya se aventuraban esas hipótesis. Y bueno, en 1940 el general Pujato, él ya era suboficial, oficial del ejército, y era joven, y comenzó no sé quién sabrá por qué, a estudiar este tema de la Antártida. Él se especializa en lo que es montaña, supervivencia en terrenos y climas hostiles y fríos. Y luego en una oportunidad que él está destinado en la agregaduría militar en Bolivia, en La Paz, mientras trabajaba en ese lugar, el presidente Perón y junto a Evita van a hacer una visita protocolar, ¿no es cierto?, a la embajada. Y Pujato, ya con todas esas ideas que él tenía, que no muchos le hacían caso porque estábamos hablando del continente antártico, donde no mucha gente va, y seguramente que en ese entonces dirían, y si no van por alguna razón debe ser, Sí. no contacta al presidente por una cuestión protocolar, pero sí habla con Evita, le cuenta todo, todas sus ideas locas, ¿no es cierto?, que era llegar al Polo Sur, hacer una base debajo del Círculo Polar, al sur del Círculo Polar Antártico, extender o ampliar la actividad antártica argentina, y uno de esos objetivos era también instalar una población. Pero una población con todas las actividades que tiene cualquier población, con la escuela, servicio postal, iglesia, casamientos, nacimientos, normal, como en cualquier otro lado, pero, ¿no es cierto?, en aquel lugar un poquito alejado e inhóspito. La convence a Evita, obviamente, y cuando vuelven a Argentina, él comienza con los preparativos para cumplir todos estos objetivos, y además uno de esos objetivos era crear el Instituto Antártico Argentino, que hasta ese entonces, imagínate, no habían países que practicaran o desarrollaran una actividad antártica. La Argentina sí ya venía desarrollando una actividad antártica. Argentina es el primer país que desarrolla una institución nacional dedicada a la actividad antártica. Sí. Lo logra, él es el primer director de este instituto, y bueno, también zarpa, como hay unas fotografías y hay unos videos en YouTube, zarpa hacia la Antártida. Cuando comienzan a gestionar los preparativos para la fundación de esta base en la que se iban a alojar familias y niños, en finales de la década del 40, y luego al año siguiente se produce la Revolución Libertadora, Perón deja, ¿no es cierto?, el gobierno, y este proyecto queda helado, digámosle, sí, hasta fines de la década del 70. Esa es la parte histórica y nacional, o sea, ya estaba planteado este plan nacional, ¿no es cierto?, no solamente de tener permanencia ininterrumpida, sino de extender y materializar la bicontinentalidad de la Argentina. Imagínate, ya antes de haber conocido, Pujato ya sabía que el límite sur, o pretendía que el límite sur de la Argentina fuera el Polo Sur. Claro. O sea, en ese entonces una locura. Pero bueno,
Luego, en el 75, mi papá va por primera vez a la Antártida siendo suboficial del ejército, joven todavía. Vuelve a ir otro año más y al regreso, imagínate que en la década del 70, cuántos militares, ¿no es cierto? Cuánto personal de las Fuerzas Armadas de todo el país habían tenido la oportunidad de ir a la Antártida. No eran muchos. Era un círculo súper reducido de gente capacitada y que tuviera la experiencia de vivir en la Antártida. Le proponen a él, ya tenía 2 campañas, le gustaba, mi papá murió siendo un enamorado de la Antártida, y bueno, le dijeron, porque para este proyecto, que se inicia en el 77, ¿no es cierto?, para poder viajar y pasar el invierno del 78, le dicen que es fundamental, como es una prueba piloto, fundamental que la esposa esté totalmente 100% de acuerdo. Claro. Y bueno, habla con mi mami y ella encantada, por supuesto, porque imagínate, mi papá venía con todas esas historias de este lugar increíble, alejado, súper exclusivo, y bueno, un año entero sabiendo que mi papá va a estar lejos otra vez, ¿por qué no acompañarlo, no es cierto? ¿Tu mamá a qué se dedicaba? ¿Ella era parte de la fuerza también o era, digamos, era ama de casa? No, mi mamá era ama de casa, tenía sus trabajos, ya tenía 2 hijos, mis hermanos, de 13 y 5 años. Claro. Ya la familia ya estaba totalmente constituida, estaba todo perfecto. El tema es que durante este transcurso del 77, de los preparativos y de conformar toda esta dotación de familias, y todo lo que conlleva, ¿no es cierto?, me supongo yo, de prepararse y que todos estén de acuerdo y prepararse para lo que no sabes, o sea, no sabes lo que te va a pasar. Y que si ahora hay dificultades para, por ejemplo, sacar gente de ahí en ese momento, muchísimas más imposibilidades de poder ir en rescate por cualquier cosa, la verdad que es, Olvídate. vamos a decir, la temeridad y la fortaleza, porque entiendo que tampoco no es que es solamente temeridad, porque no va él solo, sino va llevando a lo que más le importa, que es su familia, ¿no? Exactamente, y vos fíjate también la responsabilidad de la esposa, ¿no es cierto? De decir, sí, yo te acompaño, ok, vos sos responsable de tu propia vida, pero estás llevando también a tus hijos. O sea que más allá de hacerte responsable por vos mismo y de tu compañero, esto se extiende. Y bueno, como te dije, el propósito era en ese primer año en que las familias iban a llegar a la Antártida por primera vez en todo el No. mundo, querían también, se había programado que hubiera un casamiento, querían que hubiera nacimientos en lo posible y, o sea, tratar de hacer lo más normal, una vida lo más parecido al continente, ese era el fin. Ya. O el objetivo. Bueno, mi mamá quedó embarazada, a pesar de que ya me cuentan ellos dos que ya eran 2, imagínate que el más chiquito ya tenía 5 para 6, ya para qué más. Ya habían cerrado, como se dice, la fábrica. Sí, exactamente, mi mamá ya había comenzado a trabajar de nuevo, o sea que Claro. no estaba en discusión esa parte. Pero bueno, parece que mi papá, no sé qué pasó, la cosa es que quedó embarazada y bueno, ahora volver a replantearse todo esto, bueno, ya hay una de las mujeres está embarazada, así que se alista, se hace todos los preparativos para que el médico
que vaya, sea obstetra, y si no es obstetra, que haga el curso apropiado, ¿no es cierto?, de obstetricia, y todo con el objetivo de evitar cualquier complicación, porque por lo mismo que me acabas de decir, no había posibilidad de relevo, no había posibilidad de rescate, y el apoyo telefónico, que no era telefónico en ese entonces, era radial, dependía 100% del clima. Claro. O sea, estás a la deriva. Pero bueno, todo salió bien, llegaron allá, fueron en el Hércules hasta Ushuaia. En Ushuaia subieron al buque y se fueron hasta lo que es hoy Base Esperanza, y en ese entonces, cuando llegan ellos, se funda el Fortín Sargento Cabral, que vendrían a ser las casitas de todas estas familias que fueron. Antes era un solo edificio donde iban los hombres que se quedaban a invernar, y bueno, ahora como iban familias también, se dispuso, ¿no es cierto?, casitas para cada una de las familias, la iglesia. Claro. En ese entonces también se comenzó a edificar lo que iba a ser la escuela. Y bueno, esa es más o menos la historia y la experiencia, la hazaña de mis padres y mis hermanos, ¿no?, que tuvieron el honor de acompañarlos. Ahí veía yo en una entrevista que te hacían a vos también de que había existido también los chicos que, por ejemplo, estaban ahí, vos nombrabas la escuela, los chicos que habían ido que eran hijos muy chicos, se los ve cortando hielo, picando hielo para derretirla, para poder hacer el cimiento de lo que después sería la escuelita. Y uno se pone a pensar hoy por hoy lo difícil que es, digamos, por decirte, si yo tengo que hacer una casa a 100 kilómetros de aquí y no hay agua, la dificultad que puede ser, pero traigo un camión, bueno, ahí, digamos, puede estar el agua en hielo, y eso ya implica previo tener que calentarla para poder hacer los cimientos, o sea, dificultades que se van añadiendo. Y también en el espíritu que a mí me apasiona, porque cuando a veces creo que debe ver, bueno, lo decíamos con Juan Rattenbach, él lo decía claramente, esto ha sido una política sostenida y ha sido de una suma inteligencia, y una de las políticas sostenidas por todos los gobiernos que han ido pasando, como vos comentabas, desde el peronismo, y después también incluso los militares, incluso varios gobiernos que han venido y han seguido observando. Es algo como cuando nos decidimos a algo los argentinos, podemos avanzar en el sentido que ya nos hemos propuesto y tener la fortaleza y las capacidades para... De hecho, digamos, la Argentina es una potencia en este menester, en lo que tiene que ver con la Antártida, ¿no? Sí, yo creo que lo más noble, o tal vez lo que más se puede rescatar es la argentinidad, digamos. Es ese qué sé yo que mueve al argentino a hacer lo imposible, a atar todo con alambre, como nos reímos, ¿no es cierto?, pero se sigue adelante, y no hay obstáculo que nos pare. Claro. En ese entonces, yo estaba escuchando, espera que voy a prender la luz, disculpen sí, a todos. Sí. No. Yo estaba, contacté de nuevo a las mujeres que fueron en esa oportunidad con mi mamá, y bueno, contaban esas cosas. O sea, era todo muy primitivo, pero muy primitivo. Claro. Tenían que dormir con ropa porque adentro de la casa a la noche bajaba la temperatura promedio 14 grados bajo cero. De día tenían los calentadores a querosén, y mi hermana, por ejemplo, me contó que varias veces al año tuvo intoxicación con vómitos y dolor de cabeza y todo
por lo que tenían como calefacción, pero no tenés otra opción. Claro. Y después, bueno, y las otras señoras me contaban también el tema de la ropa, que una sola vez les pasó que lavaron la ropa y la tendieron como hacemos como hacemos en nuestra casa, la tendieron afuera y cuando la fueron a ver era cartón, piedra, y al Claro. final tuvieron que volver a hacer todo un proceso para descongelarla y después secarla. Pero bueno, Imagínate. esas eran todas experiencias, ¿no es cierto?, que no volvían a pasar. Y después cuando había temporal, también todo lo que hubiera quedado afuera se volaba. Y cuando bajaba la marea, en general, cuando baja la marea ya en primavera, se iban a caminar a la bahía y empezaban a levantar todas las cosas que se les había volado durante el invierno. Claro. Es todo, creo yo, también una fortaleza y una prueba, ¿no? Yo me imagino, calculo que como padre no habrá pasado, o sea, es la preocupación de ese tiempo y creo que hoy por hoy, incluso por otros videos que hemos visto de gente que han ido que no suelen ser, incluso la fortaleza mental, ¿no? Para mantenerse en un espacio, vamos a decir, reducido dentro de todo lo que estamos acostumbrados. Y eso también implica, digamos, el hito, estamos viendo ahí chicos, muy chicos en relación, a veces no lo podemos tener aquí quietos si es que no están con algún chupete electrónico. Me imagino todo eso, pero volviendo a vos has vuelto, bueno, estas son un poco las imágenes que decíamos de niños colaborando en la creación de la escuela que después, digamos, los albergaría para educarlos. Y también eso para mí es impresionante en el sentido de que la capacidad técnica, la entrega también de esas familias. Aquí estamos viendo, si no me equivoco, a tu mamá y a tu papá Sí. con que serían esas casitas que se ven atrás, serían donde ustedes vivían, Ajá, digamos. sí. Exactamente. La tercera es donde vivíamos, donde vivía mi familia, sí. Esto también que hablamos, hace poco también hemos hablado con Raquel Pina y también, y esto de la argentinidad, y lo vemos, vamos a decir, con nuestros ídolos de futboleros, pero también lo vemos con investigadores que vuelven al país cuando se propicia un poco, porque solamente necesitan un poquito, los llama a la patria y vuelven. ¿Cómo es tu relación con la Argentina cuando vos ves? También entiendo que has vuelto ahí, porque vos te has ido chiquitita también, digamos, bebé, has vuelto al continente. Sí, bueno, esa es otra de las cosas raras que tiene todo esto que me tocó vivir, ¿no es cierto? Es volver al continente. ¿Será volver al continente? Porque nunca me fui. Claro, Es súper. claro, Hasta a mí claro. me cuesta, ¿no es cierto? Decir, bueno, no volví, vine, pero me fui de allá, pero es medio como confuso. Y sí, pude volver en el año 2000 a la Antártida, fue una experiencia sinceramente inolvidable, enriquecedora, pero más que nada me ayudó a cerrar o terminar de entender o ayudarme a entender lo que era mi identidad o lo que es mi identidad. Claro. Eh, mis, mi, mis historias de nacimiento eran lo que me contaban terceros de un lugar donde no podemos ir. No tenés visualización absolutamente de nada, solo de fotografías bueno, y la imaginación, ¿no es cierto? Y llegar allá fue realmente muy importante para mí personalmente. Creo que para mi familia también. Es mi papá y mi mamá, y creo que a mis hermanos también siempre
tuvieron ese anhelo de que yo vuelva, porque en definitiva de nosotros 5 la única que no conocía la Antártida era yo y era precisamente la única que nació ahí. Es como un poco injusto pareciera, podemos decir. Pero bueno, pude volver. Y me impresionó también la diferencia que me dio como tal vez como un poco de nostalgia, la diferencia de las infraestructuras, de todo lo que era tecnología, las casas, la ropa, ya era todo diferente, o sea, tampoco, o sea, era lindo pisar ese lugar, estar ahí, respirar ese aire que parecía que era el mismo aire que habían respirado mis papás, y al mismo tiempo también un poco de desilusión, porque todo lo que yo veía en las fotos ya no estaba, o sea, ya no era lo mismo, las casas son diferentes, y justo en ese momento estaban construyendo más casas y renovando las que ya estaban, con una estructura moderna, y bueno, es como que sentí como que me sacaron un pedacito de mi historia. Es más, la casa en la que yo crecí, la habían sacado para redistribuir todos los edificios de la base. Cuando me comentaron eso, la verdad que me dolió un poquito. Claro, ¿no? Y no Porque quedó nada, porque yo nací en lo que era la base, que se dice la base, que es el casino o el salón, que es el lugar principal, el edificio más grande, donde vive el jefe de la base, donde se hacen las cenas semanales en comunidad, claro. y donde está la cocina. Y ese lugar que es donde yo nací, en el año 79 se incendia. O sea que tampoco estaba. Claro. Y Pero bueno. bueno, lejos de un poco comprendo, digamos que creo que nos pasa todo como niños, digamos que uno se crea un mundo y después quieres volver y también no está ahí lo que vos esperabas o como vos te lo imaginabas. Creo que también eso también puede ser, porque la historia de uno, bueno, la vive obviamente desde dentro. Igual en el tiempo que has estado ahí, que has podido, qué nueva conocimiento has podido adquirir o qué nuevo sentimiento, porque me imagino que debe ser imponente. Te escuchaba en algunas entrevistas cuando vos decías que el color blanco, bueno, abunda y que un poco cuando no hace tanto frío se ve el mar o se puede ver otros colores. ¿Cómo es esa grandeza creo que debe ser imponente, ¿no? Perdón. No, está bien. Mira, la verdad que yo sabía que el tiempo que estaba ahí era hasta que el buque regresara a buscarme, ¿no? Que podían ser una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes. Todo depende de, ¿no es cierto?, cómo se van desarrollando las otras tareas en las otras bases y el clima. Todo era tratar de absorber todo, ya sea a través de los pulmones, de los ojos, de la piel. Quería como que traerme todo junto, todos esos 20 años que tenía 20, 21, 22 años, todo ese tiempo que no estuve y todas las vivencias de mi papá, y quería como que absorber todo, como si estaba ahí, yo estaba ahí, parecía que quería escuchar todo, quería ver todo, y nada, disfrutar eso, disfrutar el estar ahí, de haber llegado ahí, estar ahí en mi tierra, porque después de haber recorrido la Argentina y todavía no poder haber llegado al lugar donde nací, era algo realmente que me dolía, y más cuando ves que
en las noticias o los viajes que te cuenta la gente que va, que fue, ay, fui a la Antártida. Y yo decía, sí, fue, volvió y te cuenta que sí, que los pingüinitos que son re graciosos. Claro. Y uno que tiene el sentimiento de ir para reencontrarse con sus raíces. Claro. No es para ir a ver al pingüinito simpático, es para tocar, para respirarlo, para, como quien dice, sudar la camiseta, ¿no es cierto? Claro. Eso era lo que buscaba y eso sí lo encontré. Lo encontré desde el primer momento que bajé en Marambio. Era como que, wow, estoy en casa. ¿Cómo también es, me imagino, bueno, vos estás afincada y hace un buen tiempo allá en Estados Unidos, entiendo que en Nueva York, vos estás viviendo en la ciudad, digamos, o es más para, vamos a decir, para el conurbano, No, por mal utilizar sí, un en el término? conurbano, sí, casi una zona rural, fuera de la ciudad, ya dejamos la ciudad. Qué bien. Y ahí escucho vocecitas y hay, digamos, una vida que has construido ahí. ¿Te gustaría que ellos pudieran experimentar, pudieran conocer de tu origen? A mí creo que así como era el sueño de mi papá y mi mamá de que yo conociera el lugar donde yo nací y que ellos sacrificaron tanto y apostaron y creyeron y tuvieron fe, ¿no es cierto? Y se lanzaron a eso que era que no tenía garantizado nada, ¿no es cierto? Claro, No estaba garantizado que se llegue, pero después no había nada más. A mí me encantaría que ellos vayan. claro, Me encantaría porque mis papás me lo legaron a mí. Y por una parte es como que, ¿y yo a quién se lo paso? claro. ¿A quién se lo lego? Y fíjate vos que son cosas y son sentimientos normales, que los ves en la tele, los ves en tus vecinos, en tus amigos. Eso hay gente, he tenido amistades que nacieron en un barrio y toda la familia vive en el barrio. Sí, nunca han salido. Todos los hermanos viven en el mismo barrio y no piensan mudarse porque ese es su barrio. Claro. Y ese sentimiento de pertenencia nosotros también lo tenemos, pero bueno, con ese pesar, ¿no es cierto?, de que es limitado. Sí, muy, muy complicado y también seguramente por todas las dificultades que tienen, seguramente también uno pensaría con los hijos porque también es un tema ir y como vos dices, no saber si en 20 días tienes que abordar o vas a tener que esperar 3 meses o vas a tener que pasar el invierno de acuerdo a cómo se dé, ¿no? Hace un tiempo ha pasado con el Irizar que iba llevando pertrechos y que también ha tenido un accidente, un incendio, algo no previsto y bueno, eso suele pasar y en mayor o menor medida, digamos, son la realidad de cómo se llega hasta ahí, ¿no? Exactamente, esa es una realidad, una de las características excepcionales que tiene el continente. Podés prever muchas cosas, pero lo más importante está en manos de Dios y de las condiciones meteorológicas. Ahí en un poco me veía también que, bueno, tu mamá, tu papá, digamos, creo que han podido un poco ser reconocidos y, bueno, eso me parece que es un poco de lo que tenemos que nosotros los argentinos aprender a reconocer, ¿no? Esto un poco lo hablamos, tenemos una historia triste en cuanto a lo que ha pasado en el 76, el golpe de Estado y todo eso, pero también hay un montón de patriotas que han entregado, incluso Dios no ha querido, pero han tenido una misión exitosa, tu papá, vos, tus hermanos, pero podrían no haber sido así, ¿no? Entonces tenemos estos militares que han hecho patria, que han arriesgado todo, otros que le ha tocado arriesgar todo en las Islas Malvinas y no han vuelto. Eso también creo que es un border, es algo que te toca, calculo yo, porque cuando uno tiene hijos también empieza a pensar de cómo es para los padres y hasta dónde uno ha llegado por el amor a la patria, ¿no? Sí, es que es así,
es así, uno va creciendo y te vas dando cuenta todo lo que no entendías antes, todo eso, y por qué, y entonces, y ahora, y son todas esas preguntas que las puedes empezar a responder siendo adulto, ¿no es cierto? Y es así como vos lo decís, a la Argentina ha hecho muchas cosas, yo vivo acá en Estados Unidos y me doy cuenta que no es lo que nos muestran. Claro. Estos hechos, estos 8 nacimientos argentinos no son producto de una aventura, son producto de una política nacional que otros países quisieron hacer, pero porque no se encuentran en la cercanía y que tiene Argentina con la Antártida, no lo pudieron lograr. Yo creo que es natural, o sea, es lo que hacen todas las naciones cuando se acercan a un pueblo nuevo, es lo que hizo Europa cuando descubrió a las Indias, ¿no es cierto? Eso no se puede juzgar. Y me parece que hay que empezar a valorar esas cosas. Mi papá fue a Malvinas también. Yo tenía 5 años y él sufrió y yo lo vi, ese silencio, ¿no es cierto?, de la sociedad y de la administración hacia ellos, que fueron a defender la patria, a cumplir su trabajo. Muchos fueron voluntarios, mi papá fue voluntario, y volvieron y se encontraron con la espalda, ¿no es cierto?, de muchos. Y después, y más o menos nosotros 8 vivimos exactamente lo mismo. No pasa nada. Y no es porque uno quiera ser famoso, ni mucho menos. Es que mi papá y mi mamá apostaron a algo, siguieron ¿cómo sería? Algo superior, ¿no es cierto? Podemos decir amor a la patria, patriotismo, quisieron aportar para la soberanía argentina, creyeron en la bicontinentalidad. Podemos ponerle muchos nombres, hacerlo bien romántico, pero o sea, lo hicieron por algo. Claro. Y no era para que yo fuera famosa, o el resto de los 8, los padres tampoco creo que lo hayan hecho por eso. Es algo, creo que es el propósito es algo superior, y esas cosas hay que valorarlas, y esas cosas hay que difundirlas. En el hito que, digamos, se ha protagonizado con todos estos patriotas que han ido a este lugar inhóspito, pero muy querido y muy, muy importante. También, bueno, vos estando desde un país tan alejado, donde por ahí puedes hacerte abstraerte un poco, ¿cómo estás viendo esta defensa? Sabemos que dentro de poco se va a volver a revisar cómo son los tratados, porque, bueno, es cuestión de política internacional y todo eso. ¿Cómo ves vos este importante? Hace poco ha estado también una generala del ejército norteamericano, del Cono Sur, junto con el presidente. ¿Cómo se ve desde allá estos acercamientos, vamos a decir, entre dos países como la Argentina y Estados Unidos? Bueno, desde acá siempre, o sea, nosotros somos siempre, América Latina es un país, no es del primer mundo, ¿no es cierto? Tenemos muchas cosas, supuestamente tenemos muchas cosas que aprender, necesitamos guías, ¿no es cierto?, líderes,
Yo lo veo desde ese punto de vista, no concuerdo en esas cosas porque precisamente como lo que acabamos de charlar, la Argentina ha hecho muchas cosas y las sabe hacer y cumple logra los objetivos que se propone. Es obvio que el acercamiento de Estados Unidos a la Argentina es puramente geopolítico. Las intenciones habrá que estudiarlas, habrá que rever la historia y ver cuál es la fama, digamos, de cada uno cuando se comenzó a tratar la creación de una organización o de un tratado, ¿no es cierto?, que gobierne o administre la Antártida, ahí las cosas estaban bien discutidas. Estados Unidos quiso aliarse con América Latina, con América del Sur, que éramos Argentina y Chile, pero Reino Unido le dijo que no, que eso no era posible, dejarlos fuera del juego, y bueno, y ahora sí estamos, ¿no es cierto? Una nación extrarregional en América del Sur que no tiene nada que ver, y ahora incluimos también a China y a Rusia. La verdad que a mí me fascina, te digo, el tema, Sí. Me encanta leer, me encanta cada vez que sale una noticia y ver cómo tan fácil uno puede ver cómo está tirado el tablero, es como un juego de ajedrez. Claro. Los movimientos que cada país va haciendo y que vos no te des cuenta la importancia que tiene Argentina, porque todos la están mirando, todos quieren jugar al lado de Argentina. Claro. Pero Argentina pareciera que está jugando otro juego. Sí, como una realidad bastante... Bueno, eso lo hablamos también con Juan, que conoce mucho del tema, y nos decía, nosotros, si de verdad podemos decir una política que ha trasvasado a todos los gobiernos, ha sido esta, de lo que ha pasado con la Antártida, pero también, o sea, no es que solamente han puesto una casita y nada más, sino investigación, estar en el lugar, gente que ha vivido, que han nacido, chicos, o sea, no hay, somos una potencia. Bueno, el Irisa, como verás, aquí también tenemos nuestros perritos. Bueno, estaba viendo, por ejemplo, hay diferentes lugares donde aquí se maneja tecnología, por ejemplo, en cuestiones atómicas, y que tiene que ver solamente con la salud, pero, o sea, mucha capacidad, mucho de nuestros investigadores, de nuestra gente, está capacitada como para hacer, por ejemplo, cualquier cosa que tenga que ver con la técnica. Y bueno, es muy raro ver en las Malvinas está la OTAN, la base más grande de la OTAN del Cono Sur está en las Malvinas. O sea, me parece muy, muy serio eso, y me interesaba mucho saber tu posición, porque bueno, me imagino que tu corazón argentino también tiene mucho para decir. Y sí, claro, por supuesto que sí. Y además estás hablando de mi tierra, o sea, es como... ¿Cómo voy a...? ¿Dónde voy a terminar? O sea, ¿dónde va a terminar mi tierra? O sea, ¿en manos de quién? ¿O quién? O sea, ¿cómo analizás eso? ¿Cómo lo ingerís? O sea, si yo tuviera que analizar este caso sobre otra persona, capaz que sería más fácil, pero se mezclan los sentimientos y se mezcla tu vida, tu historia, tu identidad. ¿Y tú? Y ver todas esas injerencias que están llegando a la Antártida, y que vos te das cuenta que no es por el solo hecho de hacer ciencia y vivir en paz. Todo tiene un interés político, económico, geopolítico, es todo por un interés. Y
la verdad que yo lo siento como que estuviera esperando a ver cómo se desenlaza todo y a ver qué es lo que, cómo termina todo esto. La Argentina está ahí, ojalá que siga ahí, como que esta política antártica perdure, porque imagínate que esa la fotografía que estás poniendo ahora, ese es mi barrio, o sea, mi barrio natal. Obviamente que quiero que perdure y esté ahí siempre y que pueda, hasta que pueda volver también y nuevamente y el resto de los otros chicos podamos volver. Claro. Pero a veces es muy difícil separar. Claro. Ahí estabas nombrando a los otros chicos también nacidos y quería que me cuentes un poquito de lo que ustedes están haciendo, porque entiendo que siguen juntos ustedes, siguen en contacto y han armado, no sé si es una ONG o una asociación civil. Contame un poquito de eso. Sí, bueno, mira, después de 40 años, un poco más de 40 años, tomé la iniciativa de empezar a contactar a ver qué estaban haciendo con esto de la Antártida y si se sentían lo mismo que sentía yo y estas cosas raras de sentirse de sapo de otro pozo. Y bueno, así fue, empezamos a hablar, contacté a uno, después consiguió el contacto del otro, tuvimos los 8 en contacto, y bueno, 3 de nosotros decidimos seguir adelante, si bien seguimos en contacto, pero decidimos hacer algo. Agarrar este legado y hacer algo con esto, que no se acabe en nuestras vidas, que no termine con nosotros, el sacrificio de nuestros padres y eso en lo que ellos creían tiene que continuar. Así como empezó en la década del 40 con Pujato y él ya se fue y yo estoy acá, cuando nosotros tampoco ya estemos, que continúe todo esto, ¿no es cierto? Y bueno, comenzamos obviamente a analizar y explorar y estudiar y decidimos hacer una fundación para difundir la cultura antártica, que es lo que nosotros representamos, ¿no es cierto? La cultura, no somos, ninguno, solo uno de nosotros es biólogo, pero ninguno del resto nos hemos dedicado a las ciencias, a la ciencia. Yo soy abogada, hay María Sol, que es la número 8, es licenciada en comunicación, Rubén, que fue este año en febrero, no, el año pasado fue a la Antártida también por primera vez, él es biólogo, y bueno, después José y Lucas se dedican a comercio, Emilio, que es el primero, es ingeniero, y Silvina es abogada también. Mira. Pero ahí está, digamos, la idea de hacer también crecer este conocimiento, y es muy interesante porque te digo, mucha gente aquí incluso está ávida de todo esto, hay muchos que reconocemos, y las historias vivas de ustedes son ejemplos también de que la Argentina puede, de que tenemos la capacidad, de que es un líder que marque el punto y se van dando las cosas por la necesidad misma de la Argentina, ¿no? Bueno, más allá de que, como decía, por ejemplo, en cuestiones atómicas, la Argentina no es belicista, nunca ha buscado esa tecnología como para, qué sé yo, crear cohetes. Entonces creo que también todo lo que se aprenda, todo lo que vos decías también, leía por algún lado, la cuestión de la solidaridad que se da ahí con otros países también, que es un poco, vamos a decir, un ejemplo de cómo sobrevivir en un lugar tan inhóspito. Y bueno, a veces vemos guerras y cosas así donde, no por ser naif, pero creo que la idea primordial de todos es vivir bien y que todos los demás vivan bien también. O sea, es como un ejemplo también
esto de lo que es el Antártida, ¿no? Sí, bueno, sí. Vos fíjate que a mí me gusta siempre hacer la analogía con la canción de los Beatles, Vivir sin fronteras, un mundo sin fronteras. Claro. Ay, ahora no me acuerdo cómo se llama la canción. Y es la Antártida. Las Así, puertas no tienen cerradura, ninguna base tiene puertas con cerradura. La colaboración es diaria, no importa de qué nacionalidad sos, ni de qué país es la base en la que estás por la razón que sea, las puertas están siempre abiertas. La solidaridad, la colaboración, la cooperación que existe entre el ser humano en ese lugar es real, no es un invento ni una canción, se da, se puede. Y mirá que estamos hablando de bases chinas, inglesas, rusas, japoneses, argentinos, todos trabajando por el bien, ¿no es cierto? Por el bien común, o sea, no seamos tampoco naivos y decir que están todos no. así haciendo solo ciencia para beneficio del planeta, pero llegado cualquier situación de riesgo, son todos hermanos, digamos así. Hay una fraternidad que no tiene límite, no importa el idioma el idioma que hables, tu cultura, ni tu nacionalidad. Por ejemplo, hace pocos años, cuando la Argentina llevó un grupo de rescate para rescatar a unos argentinos que habían caído en una grieta, y mientras estaban ahí y ya se había declarado de que no había posibilidad de que estuviera ninguno con vida, entonces estaban tomando todo el tiempo necesario para que el rescate de los cuerpos, ¿no es cierto?, no produjera otra baja, porque era un lugar bastante profundo y necesitaban hacer bien los cálculos de censo y todo lo demás. Mientras estaban haciendo eso, la base chilena tiene un accidente también de un vehículo que se cae en una grieta, y cuando mandan la señal, estaban ellos ahí, que estaban trabajando en el rescate de estos cuerpos. Automáticamente les dieron la orden de que vayan de ahí, que se desplieguen hasta el otro lugar a rescatar a esos que sí podían estar con vida. Claro. O sea, y era una base chilena. Y en Argentina nos tiramos con lo que podemos. Claro. Y así hay muchas historias con ingleses desde después de que desde antes y después de que se hace el Tratado Antártico, que también ya, o sea, ahí ya se plasma la pretensión de Inglaterra sobre el territorio que también reclama Argentina, y ya está la rivalidad, además que ya venía con Con de Malvinas. ¿no? Pero en la Antártida hay documentación tanto de antárticos argentinos y de antárticos ingleses que cuentan exactamente lo mismo en sus países, en sus diarios, esto de la camaradería, de la hermandad, y que hay que ayudarse y apoyarse. Uno se apoya en el otro ser humano, en Es, el que es, está al lado tuyo. es genial eso que los rescates, y bueno, he visto por algunos lados y me parece que es el espíritu que tiene que primar. Obviamente, como vos dices, no vamos a ser naif porque sabemos que hay muchos recursos, pero creo que tiene que primar esto de la humanidad, si no, no tendría mucho sentido muchas cosas. Marisa. Yo creo que son valores que que existen, o sea, que podemos ver fehacientemente, y actualmente no es historia, es ahora real, que el ser humano puede vivir con esos valores y que los desarrolla.
Entonces es simplemente empezar a trasladar esa lucecita de esperanza, ¿no es cierto?, hacia el resto del continente, comenzar a difundirlo principalmente entre los jóvenes como un mensaje de esperanza, ¿no? De que no todo está podrido y que el hombre no es malo, también puede vivir en paz. Podemos, a pesar de las diferencias. Bien, Marisa, te quería agradecer por tu tiempo, muy valioso para nosotros. También te agradecemos los murmullos, las voces que nos hayas dejado entrar ahí a tu casa, que son también como una música, porque eso también muestra tu calidez y también, si hay un gen argentino ahí, hay bochincha, hay como decimos nosotros, como decía el Papa Francisco, hagan quilombo y bueno. Entonces, así que te agradezco mucho y que nos hayas permitido estar en la intimidad de tu casa desde ahí, desde Estados Unidos. Un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, alias Chungo. No vamos a preguntar por qué. No. La verdad que fue un placer haber compartido esta hora con vos y bueno, poder llegar a algunos hogares santafesinos de mi Argentina. Un abrazo muy grande y bueno, ojalá, bueno, estas cuestiones de la vida por ahí hacen que en algún momento nos podamos ver de manera física, pero si no, igual vamos a estar siguiéndote de manera virtual y con esto que están ustedes implementando de que se conozca más todo este espíritu y es muy loable. Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo. Bueno, ahí teníamos, como siempre digo, me encanta reconocer el tiempo que nos dispensan, que nos dan para que nosotros podamos estar, como en este caso, en la casa de una mujer que es parte de un hito importantísimo de la Argentina, ¿no? La primera argentina que ha nacido en la Antártida. Bueno, quería contarles que como siempre tenemos invitados importantes. Mañana vamos a estar con un amigo también de esta casa, que es el amigo Ernesto Pico, que está trabajando mucho y bueno, a pesar de eso también nos está dando un tiempo mañana, lo vamos a tener en vivo. Así como estábamos hablando recién, y vamos a poder hablar de muchos temas que tienen que ver con el periodismo, la docencia, y bueno, él también tiene la experiencia de aquel libro que ha escrito ya hace un tiempo que le han dado muy bien, sobre las Malvinas. Seguimos desde aquí charlando y bueno, buscando mantener un poco, estirar todo lo posible el espíritu malvinero, el espíritu nacional argentino. Entonces mañana los invitamos a todos con Ernesto Pico y bueno, hay otros invitados e invitadas que por suerte vamos a tener y que son de primer nivel, como en el caso de hoy, como en el caso de mañana, y bueno, ya vamos a anunciar lo que tenemos para el jueves. Un abrazo grande y gracias a todos los que han estado escribiendo en los comentarios y por supuesto la invitada. Nos vemos mañana.